La oralidad es una forma cultural más, es una forma de transmisión de conocimientos, de una cultura, transmisión de unos modos de vida, pero para mí lo más importante es la transmisión del hecho literario, ¿no? El hecho literario que ha pervivido en la voz de cada pueblo, de cada cultura y de cada lengua, y se transmite los valores de la propia literatura, ¿no? Por una parte tenemos romancero, por otra parte es el cancionero infantil, pero dentro de toda la oralidad creo que hay que destacar la narración, los cuentos orales, los cuentos de la tradición oral, que se perderían si no hubiesen pervivido en toda la memoria colectiva. Yo creo que todas las sociedades, aunque nos parezca que no, siguen manteniendo esa transmisión de cuentos, a veces el propio esqueleto de un cuento o a veces el cuento desarrollado, y que vamos encontrando en distintas culturas y de distintas formas y narrados con las características de cada región. Yo creo que cuentos propios, después del trabajo de mi acercamiento y de la investigación y del trabajo tanto por un lado universitario como en el trabajo creativo, los cuentos no hay cuentos originarios de un lugar, sino versiones del propio cuento, como pasa también con el romancero, ¿no? Son versiones que nos acercan. Yo defiendo y defenderé siempre que, digamos, el folclore bien entendido, el folclore en un sentido amplio, no solamente musical, sino literario también, no nos aleja a los seres humanos, no nos diferencia, sino que nos une. Hay un punto común que son los orígenes de eso, hablando del cuento, del propio cuento, y lo que tenemos es el vestido, para entendernos de una forma muy rápida, ¿no? Cómo vestimos el cuento en cada región, en cada localidad o en cada cultura. Hablando de cultura, pues lo que nos distingue, tanto geográficamente como lingüísticamente, ¿no? Cada región de los hablantes de español, hablando de región incluso de Hispanoamérica, ¿no? Tenemos el cuento, digamos, adaptado a nuestro propio ritmo lingüístico, a nuestras costumbres. A mí me sorprendió encontrar la primera vez que empecé a acercarme muy en serio a los cuentos, un texto de La princesa Rana que yo había rescatado en la isla de La Gomera, y encontré en Argentina la versión que se contaba en Bahía Blanca, en Argentina. Y las diferencias son diferencias más que nada rítmicas, de cierto vocabulario que se va acoplando a la región, y de algunos conceptos, pero el esqueleto del cuento seguía siendo el mismo, ¿no? Yo le debo todo, digamos, a la oralidad, yo le debo todo a la literatura oral. Yo no puedo concebir el trabajo que he hecho literario después, ni siquiera mi trabajo en la universidad, yo no puedo concebirlo sin el caudal de literatura oral que yo recibí de pequeño. Fue para mí mi universidad de la vida, mi especialización en lo filológico referido a la oralidad. Se la debo a lo que recibí en mi pueblo y en mi casa. Yo siempre cuento una anécdota que de pequeño mi madre me sentaba sobre sus piernas mientras ella cosía en una máquina Singer, de esas que se usaban en una época determinada, y cuando ella cosía yo me quedaba absorto en su palabra, porque me contaba historias y me recitaba poemas. Y un día, mientras me contaba un cuento que seguramente era Nada, no nada, y ay, 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 que era mi preferido, yo puse mi manita sobre la tela que estaba cosiendo y se me fue. Yo no miraba sino a la cara de mi madre que me contaba, y estaba metido en las palabras, y me cosió un dedo. Yo siempre digo que me cosió a las palabras. No recuerdo el hecho con dolor, sino como una anécdota de lo que era para mí escuchar, era quedarte en otro mundo. Creo que la oralidad en mí hizo un trabajo sobre la escucha, no solamente sobre lo que significa el recopilar el texto y el yo asimilarlo, sino el aprender a escuchar.
O sea, sin la oralidad yo no hubiese aprendido después a leer la literatura, a leer el texto literario, no a descifrar los signos de un mensaje escrito, sino a entender el texto, que para mí ese es el secreto de saber leer, saber entender el mensaje estético que tiene un texto literario. No es solamente el contenido del texto, el desenlace del texto, sino yo creo que te enamoras de la literatura cuando te enamora lo estético, cuando la palabra se hace como pasa con un cuadro, como pasa con la pintura, cuando comprendes la belleza de la mezcla de colores, del trabajo en el espacio, de la configuración de un personaje. Yo creo que la literatura te empieza a gustar cuando tú comprendes el artificio, el artilugio, que son las palabras, cómo se encadenan unas con otras para tener una cadencia, un sonido, un ritmo determinado. Porque se pueden contar de muchas formas las historias, pero las hacen bellas cuando el conjunto de palabras que empleas y el ritmo y la voz y la emoción confluyen todas ahí. Entonces, para mí fue crucial toda esa etapa de mi infancia en mi casa, donde era sagrada la hora del cuento, la hora de primero escuchar el cuento en la radio y después los cuentos que mi madre contaba. La hora del mediodía era el cuento radiofónico, que es una forma de oralidad también que yo creo que hemos olvidado y que nos ha trabajado demasiado el cómo influyó los cuentos radiofónicos en todas unas generaciones, y luego los cuentos de mi territorio, que eran los que me contaba mi madre en mi casa. Eran los cuentos que tenían pues todas las características de lo que se había desarrollado aquí en las islas, ¿no? Eso fue crucial porque me enseñó a escuchar y me enseñó el valor de cómo tienes que trabajar tú un texto para que te escuchen a ti cuando tú quieres generar un texto. Incluso yo no puedo entender mi manera de escribir sin mi etapa de narrador oral. O sea, yo empecé a escribir después de narrar muchos cuentos en escena. Y al narrar los cuentos en escena, yo me iba dando cuenta de lo que era superfluo, de lo que no era superfluo, de dónde estaba el secreto de atrapar a las personas que me oían, de lo que se puede prescindir en un texto. A mí me parece muchas veces un error cuando una narradora o un narrador empieza a alargar una parte de un cuento y el oyente se pierde totalmente, porque se pierde ese esqueleto donde caminas, ¿no? donde puedes asirte como oyente para no perderte dentro de la historia. Entonces la historia tiene que tener muy claro la estructura que tiene, y la estructura no se puede alargar innecesariamente porque cada cuento exige una duración determinada, y eso es lo que tiene la verdadera literatura oral, ¿no? El saber jugar con el tiempo, con los silencios, porque tampoco sin los silencios es como la música, ¿no? No sería música. Entonces los silencios son cruciales, las pausas incluso corporales que tienes que hacer para que el cuento te llegue. No hablo del cuento subido al escenario como disciplina actual, sino hablo del cuento oral que te cuenta una persona en un ámbito diferente al teatral o a la biblioteca o al lugar donde se hacen sesiones de cuentos. Hablo del cuento del pueblo. Luego le debo mucho a un narrador. Cuando yo empecé ya a contar, el padre de un amigo de aquí, de mi pueblo, de Los Silos, narraba, narrador popular. Y recuerdo reunirnos en torno a unos vasos de vino y él captar al auditorio totalmente. Se convertía en el centro de la reunión, narrándonos sobre todo historias de pescadores, historias de un pescador que llevaba a su gata a pescar y como no pescaba la gata, abría la lata de sardinas que llegaba el señor para hacerse un bocadillo y se comía las sardinas. O las historias de pescadores en Canarias son totalmente surrealistas y lógicas, de una belleza literaria impresionante. Y se me ocurre contar uno de los cuentos que me contaba a mí este hombre, que era la historia de un pescador
que se fue a uno de los pesqueros a los que iba siempre a pescar y llevó una botella con agua dulce por si le daba sed. Estuvo pescando durante mucho tiempo y no lograba sacar nada. Y cuando fue a echarse un trago de agua, se le cayó la botella y no la pudo coger. La botella se hundió en el mar. El hombre se tuvo que ir y al año siguiente fue al mismo pesquero. Y al lanzar la caña, al lanzar el anzuelo, al rato nota que ha picado, un pez ha picado. Entonces empieza a subir y cuando saca del agua, no era un pez, era la botella de agua dulce que había llevado el año anterior. Pero lo más prodigioso era que dentro de la botella estaba un pez bastante grande que apenas cabía. Es que el pez había entrado en la botella cuando era pequeño y se quedó dentro y creció y no pudo salir. Pero lo más prodigioso era cómo tuvo la puntería el pescador de meter el anzuelo por el gollete de la botella. Esas historias como esa nos contaba este hombre y te hacía meter totalmente dentro de la historia. Te creías totalmente porque él la contaba con una veracidad impresionante, ¿no? O cuando he ido a rescatar historias de brujas, que son de las historias que más he tratado de rescatar en Canarias, sobre todo dentro del mundo de las leyendas y que han sido también fuente de textos literarios míos después, ¿no? Como una de las características para mí es como el narrador te las cuenta en primera persona y asegurándote que él ve. En un lugar como Teno Alto hay dos caseríos cruciales en la isla de Tenerife donde la oralidad todavía tiene un valor comunal, donde tiene un valor en la comunidad, porque todavía se siguen contando habitualmente las historias, las leyendas, los cuentos dentro de cualquier reunión. Hablo de un lugar como Teno Alto, un pequeño caserío que no tuvo carretera hasta los años 80 del siglo XX y que ahí se pervivió, digamos, incluso un mundo aborigen con un mundo hispano ya y se mezcló. Y el otro caserío es la otra punta de la isla, que es Taganana, donde se, digamos, perviven todavía muchas personas que te hablan de los seres mágicos y sobrenaturales con la tranquilidad de hablarte de cómo está el tiempo hoy o cómo le va la agricultura. Es algo que está incrustado totalmente dentro de la comunidad y dentro de los seres humanos. Me contaban cómo las brujas se convertían en cabras que saltaban de un lado a otro del barranco y el informante me contaba cómo él las veía. Yo creo que una de las cosas, de las características es usar la primera persona literaria. El narrador es una primera persona literaria que hace que el relato sea veraz, que el relato sea creíble por parte del oyente. Y uno de los últimos intereses míos dentro del mundo de la oralidad está en los bestiarios. El bestiario canario que tiene dos vertientes muy diferenciadas y para mí muy interesantes. Por una parte está el bestiario del mundo aborigen, el bestiario que viene de una civilización que es muy poco conocida, que siempre se nos ha hablado del mundo aborigen canario como un mundo bastante pobre culturalmente, pero cuando indagas en él y cuando indagas por ejemplo, hay un libro muy interesante que es Las momias de Canarias, lo que cuentan las momias. Es un libro que está a punto de salir, pero hablando con el autor, que es el director del Museo Histórico de Canarias, un hombre que se ha documentado muchísimo. Las momificaciones canarias cuentan muchísimas cosas y la manera de momificar no tiene ninguna relación ni con Egipto ni con ningún otro lugar y tenían unas técnicas muy desarrolladas porque incluso no sacaban las vísceras de los muertos sino que se las dejaban dentro y eso es muy poco usual. Pero todas esas momias nos cuentan también
después de análisis que se les han hecho y de escáner y de un montón de métodos científicos que se le han aplicado, cómo una civilización vivía, cómo se estructuraban, de qué se alimentaban, cómo era la estructura social. Y había una serie de chamanes y de mujeres dedicadas a ese lado más espiritual dentro de esa sociedad, que tenían, digamos, la misión también de hablarnos de todos los seres mágicos y sobrenaturales que existían. Los más usuales, de los que más se habla, son de los tibicenas, que eran perros diabólicos que salían de los infiernos, que salían de dentro de la lava y de las cuevas de los barrancos y destrozaban pues el ganado o a los seres humanos que se encontrasen. En La Gomera se llaman Irwan a esos seres, y también decían que podían salir del mar en la noche y eran perros pues totalmente diabólicos. En la Isla del Hierro, el Aranfaibo es un ser impresionante, es un cerdo, un cochino monstruoso, enorme, al que se le encerraba en una cueva en las épocas de sequía. Y los aborígenes, los bimbaches, que eran los aborígenes de la Isla del Hierro, oraban para que ese ser les trajese la lluvia. Y si no traía la lluvia, en castigo se lo comían. Son rituales que están todos en torno a la palabra y a lo mágico. Hay otros seres que rescaté en Taganana, que son los masios. Lo primero que me costó fue encontrar el origen de la palabra, fue complicadísimo. Estuve rastreando pues, por todos los diccionarios etimológicos, históricos en castellano, y no encontraba el origen de la palabra masios, hasta que por casualidad, como llegan muchas veces los encuentros en la investigación, me encontré con una palabra bereber, maxios, totalmente lógica la relación. Los habitantes de Canarias, los guanches se llama a los de todas las islas por extensión, pero tenían nombres distintos en cada isla, vienen del mundo bereber. Fueron tribus bereberes que los romanos trajeron como castigo porque se rebelaron contra el Imperio Romano, y las trajeron y las dejaron con unos cuantos cochinos, ovejas y cabras para que pudiesen comer, y aquí se desarrollaron cada una con variantes lingüísticas en cada isla, pero con una rama común que fue el bereber. En el mundo bereber, los maxios son también duendecillos que ponen en contacto los muertos con los vivos. En Taganana, los masios pues son duendes que te salen al paso cuando vas por los bosques de Laurisilva y juegan con los seres humanos, los engañan, les hacen picardías, los confunden, etc. Dentro del mundo aborigen he encontrado muchos más que espero publicar dentro de poco, pero hay todo un bestiario hispano ya que se mezcla con todo el mundo canario, donde empiezan a aparecer personajes del bestiario tan impresionantes como las mujeres de agua, que son pues también parte del bestiario hispano, sobre todo en Cataluña. Las damas de agua, las mujeres de agua, que en Canarias aparecen sobre todo en las fugas, que son las cascadas cuando llueve, las cascadas de agua que saltan de las montañas, generalmente de montañas de una altura bastante considerable, y son pues esos, digamos, pequeños arroyos de agua que caen desde lo alto, y dicen que ahí se forman rostros de mujeres, que son las damas que viven dentro del agua y que seducen a quienes las oyen. En una zona de Tenerife, una de las fugas mayores se llama La Señora,
O sea, cosa que es totalmente lógico que se llame la señora, puesto que ahí me contaban informantes que se forma el rostro de una mujer cuando, con el cabello ondeando al viento, cuando se forma el arroyo de agua que cae desde la montaña. Aparecen los personajes también relacionados con lo diabólico. La diablita o los diablos, los diabletes que aparecen en diferentes islas con diferentes representaciones, incluso en las fiestas. Hay bastantes fiestas donde la figura del diablo que expulsa fuego por la boca y hace cabalgatas con tocadores, que generalmente se toca la música más relacionada con el mundo aborigen, que es el tajaraste, que es muy rudimentario su ritmo, pero que entronca con los bailes del mundo aborigen. Ese elemento del diablo, de la diablita, es impresionante. En la zona noroeste de la isla hay un día en agosto en el que se suelta la diablita, y es algo que recuerdo desde pequeño, porque el día que se soltaba la diablita no podíamos jugar a nada. Teníamos que estar dentro de la casa porque la diablita hacía muchas fechorías. Si te subías a un árbol, la diablita te empujaba y te tiraba, o si subías a un muro o te ibas a nadar a la playa, la diablita podía ahogarte, ¿no? Ese día en agosto era un día en el que ningún niño salía a la calle porque la diablita podía hacerle cualquier cosa. Me parece un ser maravilloso, ¿no? O la anguila peluda, que es un personaje también del bestiario que aparece en las zonas de Taganana, sobre todo. Era una anguila de enormes dimensiones. Los barrancos de Canarias, cuando había lluvia, cuando de verdad eran barrancos que corrían durante días y días y se formaban charcos a veces de grandes dimensiones, estaban llenos de anguilas. Entonces, en Taganana se habla de una anguila que era peluda, feísima, monstruosa, de un tamaño descomunal, que se tragaba las cabras que iban a beber agua a los charcos. Y hay toda una leyenda en ese municipio donde la gente convenció al cura para que fuesen a hacer un exorcismo, porque era el diablo transformado en anguila que estaba causando y propagando el mal dentro de la comunidad. Hay muchísimos, por ejemplo, una variante del coco que aparece en todo el territorio español y en todo el territorio hispano, es el coco de los aljibes. Es un coco, un ser monstruoso que ataca sobre todo a los niños y las niñas, pero que vive en los aljibes de agua, sobre todo en la isla del Hierro, y es un ser hecho de musgo, de color verdoso, que ahoga a los que se acercan a los aljibes. Es un ser peligroso. Dentro de todos esos seres yo creo que he encontrado pues seres como la Santa Compaña o como seres de ultratumba que vienen a buscar a los que están en este mundo, y que creo que forman parte de toda una cultura, y que cuando tú vas a escribir no puedes escribir obviando la cultura de la que procedes. O sea, yo no podría concebir mi forma de escribir sin el ritmo de mi variante dialectal en la que hablo, porque tiene un ritmo diferente al ritmo del español de Castilla, o del español de Andalucía, o del español de Extremadura. Hay un ritmo que hace que tu escritura sea también con otro concepto diferente, aparte del vocabulario. Por supuesto que en cada lugar tenemos un vocabulario determinado, pero también están los temas, los arraigos de los que sales, ¿no? Está todo ese mundo que te han contado desde pequeño, ¿no? Las variantes de los cuentos, las variantes de las historias de vida. Canarias no se puede explicar sin la emigración y la inmigración, o sea, sin todas unas historias de vida, de viajes a América y de venidas a Canarias. Hay una relación muy fuerte
extrañamente hay una relación mucho más fuerte con América que con África, aunque geográficamente Canarias esté en África, no se pueden entender sin la influencia de América. Hablo de la influencia digamos, en lo oral, en un mundo del romancero y de la narrativa oral, donde yo englobo también esas historias de vida que creo que son fundamentales, que son cruciales para podernos entender y para poder entender una manera de concebir el mundo y de contar la vida, porque creo que al final los cuentos orales son una manera de contar la vida, de contar lo que hemos sido y quizá lo que vamos a hacer. Yo encontré una definición de Canarias maravillosa en un libro de una cubana, Dulce María Loinás, que tiene un libro que yo creo que se conoce poco en Tenerife, pero que los canarios debíamos leer, que es Un verano en Tenerife. Ella se casó con un tinerfeño, se vino de luna de miel y escribió un libro precioso. Y el libro comienza diciendo: pedazo de qué cosas son las Islas Canarias. No se parecen a Europa, no se parecen a África, no se parecen a América, pero a la vez tienen parte de los 3 continentes. Yo creo que Canarias es una confluencia de 3 continentes que está ahí. Tenemos influencia de África, tenemos una cultura europea que se implantó aquí y tenemos una mezcla de cultura con América. Nuestra cadencia al hablar es el español atlántico, es el español que se habla desde Andalucía a Buenos Aires y el Caribe, ¿no? Y Canarias está ahí en medio de esa confluencia. Y creo que eso nos hace que el mismo cuento, yo por ejemplo he rescatado aquí La niña que regala albahaca. Yo creo que lo que más lo diferencia, por ejemplo, del rescate de Antonio Rodríguez Almodóvar en el mundo peninsular, es el ritmo, las cadencias de las preguntas que el príncipe le hace, que las hijas del sastre, cómo responden. Hijas del sastre, que sabes que no, hay toda una cadencia rítmica. Yo le doy mucha importancia a la forma en la literatura. Creo que la forma es la que define un texto literario, porque en realidad yo siempre digo que los temas literarios, ya lo dijo Miguel Hernández, llegó con 3 heridas: la del amor, la de la muerte y la de la vida. La literatura está constantemente recreándonos en las grandes incógnitas o los grandes temas que han preocupado al ser humano, ¿no? Pero es la forma de contarlo. Entonces yo creo que la oralidad, lo que más lo diferencia es los elementos formales, ¿no? Un léxico, un ritmo, una cadencia, y yo creo que eso sí influye mucho. Cuando escuchamos un cuento popular, que cuando escuchamos un cuento de la tradición oral, no tenemos ni siquiera que pensar es que es de otra época y habla de otras costumbres. Yo creo que tenemos que verlo como un entramado simbólico, ¿no? Es un universo de símbolos, y cuando me está hablando de un príncipe, no es un príncipe, está hablándome del poder o de una manera de estar o de un estatus social. No me está hablando ni siquiera cuando está hablando se enamoró el príncipe de la princesa, es lo mismo que la princesa se enamore del príncipe. Es el amor lo importante. No sé si logro explicar bien lo que quiero decir. Cuando me está hablando de Caperucita y el lobo, me está hablando de conceptos del bien y el mal, de la pureza y de la maldad. La pureza entendida no como algo cursi, sino como algo que no está contaminado por nada, ¿no? Da lo mismo que sea Caperucita o Caperucito. O sea, el personaje es más fuerte lo que simboliza que el sexo que tenga el personaje. Entonces creo que muchas veces hemos leído sin profundizar de verdad los textos. Nos quedamos en la primera lectura más rudimentaria, digamos, y no nos vamos a de verdad entender que me está hablando del amor, y del amor como lo siente una mujer, un hombre, como lo siente un niño, un anciano, da lo mismo. Es el concepto del amor lo que es válido. Que me esté hablando del engaño o de los celos o de la traición por encima de los personajes, ¿no? O por encima
digamos, de la trama incluso. Yo creo que lo simbólico siempre es lo más importante en el hecho literario, ¿no? El ir más allá en la lectura, el no quedarte en el primer mensaje, ¿no? Y sí, también tenemos que ver que muchos cuentos se producen en épocas remotas y nos pueden hablar de costumbres que hoy nos pueden parecer bastante desagradables, pero creo que hoy también se sigue matando a niños en las guerras y se siguen cometiendo bastantes atropellos, que tampoco hemos cambiado tanto, que tenemos un discurso ahí de buenas intenciones, pero que el ser humano tampoco se ha despojado de toda la maldad. Y creo que los cuentos muchas veces nos avisan de la maldad que puede haber en la civilización, en cualquier civilización, y también del amor y de las cosas hermosas que hay en cada civilización. Nos habla de los grandes valores que tenemos los humanos, tanto positivos como negativos, pero que están ahí y que, digamos, están vestidos de distinta forma. Yo me siento reconocido en un libro como Las Mil y una Noches. Para mí es crucial la lectura de Las Mil y una Noches, y tengo una experiencia muy interesante con ese libro, que es el llevarlo a clase de los estudiantes del grado de español, que no lo conocen en el último curso y apenas conocen las versiones Disney de Aladino o de Simbad. Y cuando descubren de verdad lo que significa estructuralmente ese libro, lo que significa los cuentos encajados unos en otros, con una estructura compleja, se dan cuenta del valor que tiene la oralidad. Creo que cuando nos enfrentamos a lecturas como esa, como Las Mil y una Noche, donde se nos da lecciones de todo tipo, por supuesto que muchos cuentos desde el prisma actual nos pueden parecer bastante machistas, bastante crueles en muchas cosas, pero es que la humanidad es así, y ha sido así, y los cuentos nos han reflejado lo que hemos sido y lo que somos muchas veces. Y yo creo que Las Mil y una Noches es un gran ejemplo del valor de la oralidad y del valor que tiene, que por cierto es una mujer la que configura, es Sheresade, la que hace que el lado más cruel del ser humano se vaya hacia el otro lado de la balanza y comprenda que la palabra es más poderosa que la muerte y que la crueldad. Sí, porque yo creo que a los cuentos populares muchas veces se les ha querido quitar los valores que tienen, ¿no? Pero yo creo que hay dos formas de escribir, ¿no? Yo creo que hay una fórmula, como una receta que se está usando mucho ahora, donde tengo que hablar de tal valor y tengo que propagar tal valor en la infancia. Pero yo creo que eso es un recetario. La literatura tiene que tener algo de locura, de misterio, tiene que tener una trama, y los valores están incluidos ahí en la trama. Y yo creo que la mayoría de cuentos populares están llenos de valores. Lo que pasa que los valores no están ahí en primer plano. No, el objetivo no es hablarme de un valor, sino que el objetivo es contarme una historia, porque la literatura es contar historias. El hablar de valores es el terreno de otras disciplinas, de la psicología o de la pedagogía o de la filosofía, pero la literatura es un poco de locura, un poco de misterio, y los valores están ahí dentro, a veces positivos, a veces negativos, pero para entender los valores positivos tienen que hablar de los negativos también. La vida no existe sin la muerte. A los niños les gustan los cuentos populares y los cuentos de verdad, los cuentos que les inquieten, que te entren dentro y te causen algo. Yo el otro día estaba oyendo una narradora que contaba otra vez Caperucita y nadie se descolgó del cuento. Tanto adultos como niños que estaban en la sesión estaban colgadísimos del cuento. Te lo sabes de memoria, sabes lo que va a pasar, sabes cómo va a acabar, pero ¿qué pasa? Hay una buena historia, perfectamente construida, porque Caperucita no hace aguas por ningún lado. La historia, la construcción del texto es sólida. Incluso las preguntas finales
con una construcción sintáctica parecida, que ojos tan grandes tiene, que boca tan grandes tiene, que manos tan grandes tiene. Es casi una anáfora que se repite, que está ahí, que es el sonido, y te atrapa. O sea, cuando la cuentas bien, o sea, no hace falta Nabokov decía que una buena lectora, un buen lector, no es quien lee 400 libros, sino quien lee 4 libros siempre a lo largo de su vida. Porque cuando lees un libro que ya has leído, no te interesa ya cómo acaba la novela, ya te lo sabes. Te interesa disfrutar de la construcción y de todo lo que hay dentro de la novela, de todos los valores que encuentras por allí, de todos los argumentos, de los personajes, de las palabras en sí. Ya sabes cómo acaba, ya no tienes que leer apresurado a ver si llegas al final. Yo creo que la literatura la entiendes, y los cuentos y la oralidad la entiendes cuando aprendes a disfrutar de la propia oralidad, cuando aprendes a disfrutar de un texto. Los niños son sabios en eso. Te dicen que le cuentes siempre el cuento igual. Y cuando le varías una palabra, dicen, no era así. Claro, no era así, no es por manía de los niños, es que lo estás desvirtuando. Y no estás desvirtuando el contenido, estás desvirtuando la forma del cuento. Y claro, ya con esas otras palabras o disquisiciones no me funciona. Que creo que es la crítica que yo hago muchas veces a la narración escénica, cuando muchas narradoras y narradores ven ahí todos los conflictos que van surgiendo, porque sin conflicto y sin la intriga que te lleva, aunque te sepas el cuento, tú te lo vas creyendo y tienes que saber, tiene que intrigarte. El final, Antonio Rodríguez Almodóvar decía una vez que el motor del cuento es la intriga, el que no desveles hasta el final cómo va a acabar esa historia.